Ya, comenzaremos ahora. El primer ejercicio que vamos a hacer va a ser el siguiente. Nos indica lo siguiente, ¿ya? Dice en el circuito mostrado en la figura, cuando el interruptor S, este interruptor de acá, está abierto, la corriente en el circuito es de 3 amperios. Cuando se cierra, la corriente es de 4 amperios. Nos pide determinar el valor de E, corresponde al valor de la fuente de tensión, ¿no ven? De la fuente ideal. Cuando nos indican fuentes ideales, ¿qué es lo que significa? Que no tienen resistencias internas, ¿no ven? En este caso no tiene una resistencia que estuviera en serie, si es que fuera real, ¿ya? Ya. Entonces comenzaremos a resolver esto. El primer caso nos dice cuando el interruptor está abierto, ¿no ve? Entonces, ya, decimos cuando S está abierto. Es el símbolo del switch, ¿no ven? Entonces, cuando S está abierto. Chicos, para futuras sesiones, para no estar en espera, si quieren entrar directamente con su cuenta institucional lo pueden hacer, ¿ya? Esta sesión yo la he abierto con mi cuenta institucional y si es que entran con ese correo, van a entrar directamente sin necesidad de que yo les acepte, ¿ya? Así para no perder mucho tiempo, para no hacerles perder tiempo a los que están en espera, ¿no? Ya. Decimos cuando S está abierto. En ese caso, cuando esto está abierto, vamos a tener el siguiente circuito, ¿no ve? Acá lo voy a dibujar. Mi resistencia, bueno, mis dos resistencias y mi fuente, ¿no ve? De esta manera. Esto es E, esto es R y esto es 7 ohmios, ¿no ve? Eso es cuando S está abierto. Miren que de acuerdo a la polaridad que tiene esta fuente, en este caso sería más menos, ¿verdad? Eso ya sabemos, eso es solo notación. Ya. Entonces la corriente va a circular de esta manera, ¿ven? De esta manera. Una corriente I sub 1 le vamos a llamar. Entonces, me indica que cuando tenemos la condición de S abierto, la corriente de circuito es 3 amperios. Es decir, en este caso, I sub 1 es igual a 3 amperios. ¿Ven? ¿Qué sé yo? Yo sé que, bueno, por la ley de Ohm, en este circuito, voy a tener la siguiente expresión. La fuente de tensión E va a ser igual a qué? A la corriente, que sería I sub 1, por la resistencia equivalente, ¿no ve? Como tenemos una conexión en serie, ¿qué va a ser? La suma directa, ¿no ves? 7 más R. Que va a quedar de esta manera, ¿no ve? E, que es incógnita, es igual a I sub 1, que vale 3, por 7 más R, ¿no ve? R también es incógnita. Esta sería mi ecuación 1. ¿Ve? Esa es la primera condición, cuando S está abierto. Ahora tenemos la segunda condición que nos va a decir qué pasa cuando S va a estar cerrado, cuando el interruptor se cierra. ¿Ve? Listo. Cuando este interruptor se cierra, lo que acaba de originar va a ser un cortocircuito. ¿No ven? De esta manera. ¿Ve? De esta manera. ¿No ven? Y está E, este es el valor de R, esto es 7 ohmios. De esta manera. ¿Ya? ¿Qué va a pasar? ¿Ver? El cortocircuito es un cable suelto, habíamos dicho, ¿ve? O bueno, es simplemente un cable. Y un cable, ¿qué resistencia tiene? Cero, ¿no ve? Resistencia cero.
Esto los indico porque si hallan la resistencia equivalente entre estos dos, ¿qué es lo que van a obtener? Simplemente cero, ¿no ve? Es deducible, ¿ya? Eh, a ver, acá lo haremos. Digamos lo siguiente. Esto es 7 y esto es 0, ¿ya? Por esta única vez voy a hacer esto, pero luego en problemas posteriores que se les presenten cortocircuitos, ya tienen que asimilar que va a ser un equivalente cero, ¿ya? Esta parte, como resistencia equivalente, ¿qué va a tener? R equivalente es igual a la suma de los recíprocos, ¿no ve? Sería 1 sobre 7 más 1 sobre 0 a la menos 1. Esto nosotros sabemos que es prácticamente infinito, ¿no ve? Y no importa lo que sumes de este lado, vas a tener infinito igual, ¿no ve? ¿El equivalente qué es? Infinito a la menos 1. Eso sería 1 sobre infinito, ¿no ve? ¿Y 1 sobre infinito qué es? Es 0 ohm. De ahí viene que el cortocircuito va a ganar, en este caso, ¿ya? A ver. ¿Cómo queda nuestro circuito entonces? De esta manera. Aquí simplemente tenemos un cable. Esta es mi resistencia y aquí está mi fuente de tensión. ¿No ve? Polaridad más menos, ¿no ve? Esto sigue siendo R. Y acá, en esta condición, va a circular una corriente I sub 2, ¿no ve? En este sentido, ¿no ve? Por la polaridad que nos da la fuente. Ya. Tenemos eso. Ya. Nuevamente aplicamos aquí la ley de Ohm. ¿Qué decimos? Por la ley de Ohm, tenemos que E, ¿no ve? Que sería el valor de nuestra fuente de tensión, es igual a I sub 2 por R. ¿No ve? Simplemente es E. Que es lo mismo decir E es igual a 4 veces R, ¿no ve? Por la condición que habíamos dicho. Que I sub 2 vale 4 en esta condición, cuando eso está cerrado. ¿No ve? Aquí tengo mi ecuación 2. Tengo dos ecuaciones con dos incógnitas. Entonces, solo toca resolver, ¿no ve? ¿Qué vamos a hacer? Acá voy a continuar, digo, 2 en 1. ¿Ya? Pues, ya. Voy a reemplazar este valor acá, ¿no ve? ¿O qué podemos hacer? Haremos lo siguiente. A ver, R, para hallar directamente el valor de E, que es el que nos pide, va a ser R es igual a E sobre 4, ¿no ve? 2 prima. Entonces, empezando 2 prima en 1, ¿qué vamos a tener? Que E es igual a 3 por 7 más R, pero R valía E sobre 4, ¿ve? Tenemos esto. De aquí, ¿qué tenemos que hacer? Solo tenemos que despejar el valor de E, ¿no ve? ¿Qué tenemos entonces? E es igual a 21 más 3 cuartos de E, ¿no ve? 3 cuartos de E. Y de aquí vamos a tener que E es igual a ¿qué? Ya simplemente es despejar, ¿no ve? Esto mandarlo a restar y lo que es el coeficiente mandarlo luego a dividir, ¿no ve? A ver, rápidamente haremos eso. Sería 21 sobre 1 menos 3 cuartos. 84 voltios. Despejando, sale 84 voltios. Y esa es la respuesta a este ejercicio. Solo se aplica la ley de Ohm, ¿no ve? Es sencillo. ¿Ya? ¿Hay alguna duda respecto a este ejercicio? No hay dudas, ¿no ve? Ya. Pasaremos al ejercicio 2 entonces. Antes, déjenme sacarle captura a esto. Un momentito.
Puede ser que factura este ejercicio. Vamos con el ejercicio 2, ¿ya? Si no hay dudas. Es sencillo, ¿no? Esto es simple aplicación de la ley de Ohm. A ver, ¿qué más? También, para los que no han visto el chat, bueno, creo que todos ya han visto, he subido la práctica de esta semana, ¿ya? Tienen que presentar el día martes hasta medianoche, lo suben a Classroom, ¿ya? Ya está asignada la tarea. Ojo que eso corresponde a las prácticas que, bueno, que van a dar la nota de auxiliatura, ¿ve? Las prácticas de auxiliatura. Son 6 ejercicios. Son simples, ya, son relativamente simples. Si han entendido los conceptos de la ley de Ohm y las leyes de Kirchhoff, es fácil. Solo es aplicación de eso, ¿no? De esa práctica, ¿ya? Ah, ya, haremos el ejercicio 2 entonces. A ver. Mm, haremos. Me dice, determine la diferencia de potencial de potencial de la fuente ideal, ¿ya? De la fuente ideal, si por la resistencia de 8 ohmios de 8 ohmios circula 3 amperios, ¿ya? O sea, una corriente de 3 amperios, ¿verdad? Listo. El circuito es básico, ya es el siguiente. A ver, vamos a ver. Vamos a esto y acá tenemos la siguiente configuración. Esto vale 8 ohmios, nos dicen. Esto vale 2. Este es un valor B. Esto vale 0,4 ohmios. Y por la resistencia de 8 ohmios nos dice que circula una corriente, ¿verdad? Acá una flechita lo voy a poner, indicando esos. Y, ¿ya? Ya, solo eso dice el enunciado. Este es el siguiente ejercicio. Nuevamente leyendo lo que dice. Determinar la diferencia de potencial, ¿no ve? Diferencia de potencial, o sea, tensión o voltaje, ¿no ve? De esta fuente ideal. Si para esta resistencia vamos a ver que circula una corriente de 3 amperios. ¿Qué es lo primero que tienen que notar? Si tenemos la corriente que pasa por esta resistencia, podemos hallar su tensión, ¿no ve? Y después, ¿qué más sabemos? Que si tenemos esta tensión de acá, también sabemos la tensión de acá, ¿no ve? Porque están en una configuración en paralelo. Es decir, por ellas cae la misma tensión. Ya sabemos eso, entonces, por la ley de tensiones de Kirchhoff, también ya vamos a saber esta tensión de acá. ¿No ve? E incluso podemos saber la corriente de la red. Ya, a ver, haremos para que ubiquen cómo estoy yendo. Esto lo voy a llamar más menos B sub 1, ¿ya? ¿Por qué estoy poniendo esta polaridad? Porque la corriente polariza de la siguiente forma. A ver, acá lo voy a anotar. Sea esta una resistencia R, si pasa una corriente por acá, una corriente I sub X, la llamaremos, entonces va a polarizar siempre a las resistencias o a los demás componentes de esta forma, más, menos, ¿ya? Y obviamente este ya es una caída de tensión, debe subir.
esto como una especie de paréntesis, ¿ya? Para las polaridades. Yo sé, por la ley de Ohm, digo acá, por la ley de Ohm, que B sub 1 es igual a ¿qué? 8 por I, ¿no ven? La resistencia por la corriente. Conozco la corriente, es 3 amperios, me dicen, ¿no ven? 8 por 3, entonces. Entonces, por esto yo sé que B sub 1 es igual a 24 volt. ¿A ver? Y es la misma tensión que va a caer acá. A ver, acá especificaremos por la ley de Ohm en 8 ohmios le pondremos, ya especificando que estamos haciendo ahí. Ahora podemos hacer lo mismo para la otra resistencia. Por la ley de Ohm en 2 ohmios, ¿no ven? La resistencia de 2 ohmios. ¿Qué voy a tener? ¿Ves? B sub 1 es igual a 2 por 1 I sub 2 le pondremos, ¿ya? Esto le pondremos I sub 1. Así para no confundirles. Esto I sub 1 le pondremos, ¿ya? Este va a ser I sub 2, o sea, la corriente que va a circular por acá. I sub 2. Conozco B sub 1, no conozco I sub 2, entonces puedo hallar I sub 2. Despejando, ¿qué digo? Bueno, B1 sé que vale 24 voltios y sé que, bueno, esto pasa a dividir, es la resistencia de 2 ohmios. Con esto ya sé que mi corriente I sub 2 vale 12 amperios. ¿Lo ven? Listo. Ya hemos hallado dos datos. ¿Para qué nos van a servir estos datos? Yo sé que por la ley de corrientes de Kirchhoff, para empezar, en todo este circuito circulaba una corriente I, ¿no ve? Con negro lo voy a poner. Por acá circulaba una corriente I, la cual al circular se encuentra este nodo de acá y se bifurca, ¿no ve? O se divide en dos corrientes que otra vez se van a volver a unir acá, originando otra vez I, ¿no ve? Y así. Entonces, ¿qué sabemos a partir de eso? Decimos por la ley de corrientes de Kirchhoff, LSK, lo voy a llamar, sé que corrientes que entran al nodo, ¿no ve? A este nodo, y es igual a corrientes que salen. I sub 1 más I sub 2, ¿no ve? I sub 1 más I sub 2. ¿Y eso qué me da igual? I sub 1 yo conozco, es 3 amperios, ¿no ve? 3 amperios. Y I sub 2 lo he hallado, valía 12 amperios. Entonces, yo sé que mi corriente es igual a 15 amperios, ¿no ve? La corriente total, 15 amperios. Listo, ya tengo ese dato. ¿Qué más necesitamos? Solo eso, ¿no ve? Ya tenemos la corriente que pasa por acá, por acá. Entonces, yo podría usar una vez más la ley de Ohm para hallar esta ley, ¿no ve? Pero esa ley de Ohm ya incluye a esto y a toda esta red, ¿no ve? O sea que hay que hallar la resistencia equivalente entre estos dos. Entonces, hallando R equivalente, o bueno, redibujando el circuito, eso es lo que voy a poner. Redibujando el circuito, ¿qué es lo que voy a tener? Voy a tener lo siguiente, ¿ya? Simplemente esto, ¿no? Una red básica, esto es B, esto es R equivalente, y acá circula mi corriente I, ¿no ve? Corriente I. R equivalente fácilmente yo lo puedo hallar. Yo sé que estos dos están en paralelo y todo esto está en serie con esto. Entonces yo digo 0,4 ohmios más
el paralelo. Como son dos resistencias únicamente en paralelo, entonces yo hago multiplicación sobre suma, ¿ve? Que sería 2 por 8 sobre 2 más 8. Esto ayer ya les había explicado, ¿no ve? ¿Listo? Con eso ya tengo mi R equivalente. Calculándolo, ¿cuánto es? 0.4 más 2 auxilios. 2, ¿no ve? Directamente. Es 2 ohmios. 2 ohmios. ¿Listo? Ya tengo este otro dato. Para finalizar, entonces, ¿qué digo? A ver, otro marcador. O sea, Oxy, ¿le puedo dar la respuesta? sí, si quieres, lo vamos a calcular. ¿Cuál más? Bueno, a mí me han salido 30 voltios. 30 voltios. Sí. Sí, eso sale. A ver, vamos a comprobarlo, ¿ya? Por la ley de Ohm, ¿qué decimos? Yo sé que ahora para esta red, B es igual a I por R equivalente. ¿No ve? Tengo R equivalente y tengo I. Entonces es la simple multiplicación de estos dos, ¿no ve? ¿Qué nos da como resultado eso? 30 voltios. Lo mismo que nos dijo su compañero. 30 voltios. Así de sencillo. Han visto que simplemente la ley de Ohm y las leyes de Kirchhoff nos facilitan resolver este tipo de ejercicio. ¿Se ha entendido esta parte? ¿Alguien tiene alguna duda? No, ¿lo ve? Todo está sencillo. No hay mucho donde perderse. Sacaré captura a este ejercicio. Un momentito. Ya, listo. Ya está la captura correspondiente. Ya, si no hay dudas, haremos un ejercicio más ya. Hoy no vamos a poder pasar hasta las 6 porque justo tengo un compromiso y estoy sobre la hora. Entonces haremos uno o dos más ya para que ya con estas ideas vayan haciendo su práctica también. Está sencilla la práctica. La única que tal vez les haga dudar es la de la resistencia equivalente, que, bueno, que hasta el infinito va, ¿no? Una serie de paralelos. Pero hasta eso es sencillo. Se van a dar cuenta que hay una serie nomás para encontrar. Al realizar simplificación, se van a encontrar con una serie conocida y solo es de pasar eso, nada más. Después, en su práctica también habían deducciones. O sea, las deducciones de cómo yo sé que la capacitancia equivalente de entre, a ver, tres capacitores en paralelo es directamente la suma. Ayer hemos hecho para resistencias, ¿no ve? Se hace exactamente el mismo procedimiento para capacitores, hasta para inductores, ¿ya? Es exactamente lo mismo. Ya, ¿ves? Haremos este otro ejercicio. Ejercicio 3. Me dice del siguiente gráfico. ¿Ves? Determine. Ya. Determine la diferencia de potencial. El voltaje le pondremos ya para no poner tanto texto. Determine el voltaje entre X e Y. Si se sabe que el voltaje entre A y B es 3 volts.
¿Ya? Ese es el ejercicio y ahora dibujaremos el circuito. Es mi nodo X. Acá tengo una resistencia, acá tengo una fuente. A ver, no sé si va a alcanzar espacio. Ya, creo que sí va a alcanzar. Y esto es Y, ¿ya? Creo que se nota ahí. Se nota. Esto vale 4 ohmios. Esto vale 12 voltios. Esto vale 10 ohmios. Acá tenemos el nodo A. Acá está el nodo B. Esto es 17 voltios. 5 ohmios. Y finalmente 20 voltios. Y por acá circula una corriente I. Listo. Ya, haremos este ejercicio entonces. ¿Qué dice? El siguiente gráfico determina el voltaje entre X y Y, ¿no ve? Es decir, es como si nosotros pusiéramos acá un voltímetro y nos tiene que lanzar un valor, ¿no ve? Si se sabe que el voltaje entre estos nodos, o sea, si pongo acá mi multímetro, es 3 voltios, ¿no ve? ¿Qué necesitamos saber para esto? Para empezar, necesitamos saber lo siguiente. Si yo tengo esto, a ver, esto sí. Tengo acá un nodo M y acá un nodo N. Y este es un voltaje B, digamos, ¿ya? Es obviamente más o menos, ¿no ve? ¿Qué es lo que pasa acá, en este caso? Yo sé que el voltaje del nodo M, o bueno, del nodo N, menos el voltaje del nodo M es igual a B. ¿Ya? Es una diferencia de potencial. ¿Ya? Donde está el positivo es N, ¿no ve? Y donde está el negativo es M. Esto es lo que, cuando les dan voltaje simplemente de nodo, entonces también pueden hacer esta expresión. ¿Ya? Eso es lo que necesitamos en este caso. ¿Qué más? Solo eso, ya, por ahora. A ver, ¿qué más? Ya, resolveremos. Digo entonces, primero voy a analizar este nodito de acá, este pedacito, ¿ya? Digo entonces, acá voy a dibujar, esto sería de esta forma. Así, ¿ya? Esto es B, esto es A, esto vale 17 voltios y esto 5 ohms. La tensión acá entre A y B es 3 voltios, nos indican, ¿eh? O sea, ¿a qué se refiere con eso? Que BA menos B sub B es 3 voltios. O también BAB es igual a 3 voltios. Es lo mismo, ¿lo ve? Física 2 utilizamos esas notaciones. Y mi corriente está circulando en este sentido, por si acaso. Y como está circulando en este sentido, yo sé que aquí es más, menos, ¿lo ve? La polarización. Acá entonces también es más, menos. ¿Listo? Entonces, ¿qué digo yo? La tensión entre A y B va a ser igual a ¿qué? Acá con azul lo voy a poner. Acá se supone que está el más, ¿no ve? Y acá se supone que está el menos. Si les habrían dicho el voltaje entre B y A es 3 voltios, entonces era al revés, ¿no ve? Acá el positivo y acá el negativo. Por eso también acá, miren, AB. Si era BA, era al revés. ¿No ve? Al hacer esto, yo sé lo siguiente. Primero comparo polaridad. Miren que esta polaridad es distinta a esta polaridad de acá. Entonces es negativo, ¿no ve? Menos 17 voltios. Esto es la misma polaridad, entonces es positivo, ¿no ve? ¿Qué sería? 5 por I, ¿no ve? Una corriente I. Y es la misma corriente de acá, porque esta corriente se supone que en todo el tramo es el mismo, porque es una corriente de Raman, ¿no ve? No tiene en dónde bifurcarse o en dónde dividirse. Entonces,
esta corriente de acá es la misma para todo el circuito, o bueno, para toda esta rama al menos, ¿no ven? Es por eso que yo pongo 5i. Tengo este valor de acá, entonces puedo despejar este i y conocer ya la corriente, y por tanto puedo conocer en cada una de estas la tensión que cae, ¿lo ven? Por la ley de Ohm ya puedo conocer las tres tensiones que caen acá. Digo entonces, I es igual a ¿qué? B a B es 3 voltios. Esto pasa con positivo, más 17. Y eso pasa a dividir. ¿Qué sería? Esto es 20 sobre 5, 4. ¿No ve? Y es igual a ¿qué? 4 amperios. Listo. ¿Qué más? Ahora que ya hemos usado el dato que nos dan, este de acá, ahora sí podemos hallar el voltaje entre X y Y. ¿No ve? Haciendo exactamente esta misma analogía, pero antes yo voy a hallar las tensiones que caen acá. Yo con azul, no importa, las puedo demarcar, puedo decir que esto sea más, menos, B sub 1, más, menos, B sub 2, más, menos, B sub 3. ¿Verdad? Entonces digo, por la ley de Ohm, B sub 1, ¿qué va a ser igual? Corriente por resistencia, ¿verdad? La corriente es la misma para todos, entonces es I por la resistencia, que es 4, ¿no ve? 4i le pondré. 4i. Y de acá directamente yo sé que B sub 1 es igual a ¿qué? 4 por i. ¿Y cuánto vale? 4 amperios. Entonces sería 16 voltios. Listo. Ya tengo el primer dato. B sub 2, ¿a qué es igual? 10 por i. ¿No ven? Listo. B sub 2 va a ser igual a 10 por 4, 40 voltios. Listo. B sub 3 igual a ¿qué? ¿Cuánto vale? 5 ohmios, ¿no ven? 5 por I. Entonces, de ahí que tengo. B sub 3 es igual a 5 por 4, 20 voltios, ¿no ven? Listo, ya tengo estas tres tensiones. Ahora, para hallar el voltaje entre X y Y, lo mismo que aquí. Se supone que el lado positivo de mi multímetro lo estoy poniendo acá, en X. Por eso me dicen entre X y Y. ¿No ven? Más, y acá, menos. Simple comparación. Entonces, ¿qué digo? A ver, con azul voy a hacer esta parte. Digo lo siguiente, P de X, Y, ¿qué es igual? Sí, polaridades que coincidan con la polaridad superior, en pocas palabras, ¿no ve? B sub 1 más, bueno, en este caso este es menos, más, ¿no ve? Esta configuración de acá, menos, más, menos, más, menos. Esas polaridades de las fuentes. B sub 1 menos 12 voltios más B sub 2 menos 17 voltios más B sub 3 más 20. ¿Ve? Eso sería. Y de acá simplemente ya queda reemplazar datos y sumar, ¿no ve? Todo eso. A ver, ¿cuánto sale? Rápidamente. Esto sería menos 12, menos 17, más 20, más 16, más 40, más 20. 67 voltios. 67 voltios. Y ese es el resultado. Ojo que nunca pueden tener distintas corrientes en una sola rama. A eso no iba con este ejercicio. Si tienes una corriente de rama, es la misma en todo momento. A no ser que acá ya se habría presentado, no sé, una bifurcación, acá una resistencia y acá otra cosa, ahí sí esa corriente se dividía, pero en una rama no puede cambiar. Es por eso también que no se puede tener, ¿cómo se dice esto? Dos fuentes de corriente en serie, ¿ya? De ahí también viene eso. Espera, Y. Listo. ¿Se ha entendido esto?
Está sencillo, ¿no ve? Es fácil nomás esto. Vamos a ver la hora. Ya haremos uno más y con eso vamos a culminar la clase de hoy, ¿ya? No hay dudas respecto a esto, ¿no? Antes que lo borre. Captura también se cae. Ya. Ya. Voy a borrar entonces. Esto es importante que lo sepan también, si es que les piden tensiones de nodos, de solo un nodo, ¿ya? O diferencias de potencial, ya, rápidamente. Resolviendo ejercicios van a ver que solamente con la ley de Ohm y la ley de Kirchhoff van a triunfar en esto de los circuitos, al menos en DC, en el análisis en DC. Los divisores de tensión y corriente también nacen a partir de eso nomás, de las leyes de Kirchhoff. Y de hecho el ejercicio 6 de su práctica, si no me equivoco, es la que indica que tienen que deducir la expresión, no me acuerdo si divisor de corriente o de tensión, no me acuerdo qué he puesto, pero es fácil, solo tienen que aplicar esas dos leyes. O sea, todo nace de ahí, ¿ya? Ya, haremos lo siguiente. Dice de la siguiente figura. Hallar el potencial eléctrico el P, bien, esto P, si el amperímetro ideal, y el amperímetro ideal indica 2 amperios. Indica 2 amperios. ¿Listo? Y este se graba. Un nodo P, una resistencia acá, hay una resistencia y acá hay un amperímetro. Acá este potencial es de 3 voltios. Y acá tienen esto con una fuente y tierra. ¿Ya? Esto vale 4 voltios, esto es un ohmio, 3 ohmios, 5 ohmios. ¿Listo? Este es el ejercicio. Hay que calcular el potencial eléctrico de P. O dicho de otra manera, también otro tipo de enunciado sería hallar el voltaje en el nodo P. ¿Ya? Cuando les pidan la tensión respecto a un nodo, ustedes rápidamente tienen que referir esa tensión respecto a tierra. ¿Ya? Esto es tierra. No es una fuente. Tierra. Tierra, GND o masa. Le dicen de esas 3 formas. ¿Ya? Y ahí tienen distintas notaciones. Que tampoco se asusten si ven alguna notación. Por si acaso, aquí lo pondré. Uno nunca sabe cuándo se van a topar con eso. Notaciones de tierra. Notaciones de tierra. También se le llama GND o más. Pondré nomás acá. Uno nunca sabe cuándo se van a encontrar con esto. Uno es esta, la que hemos puesto en el ejercicio. Luego hay esta otra también. 4. Luego hay este, simplemente este. Esos son, bueno, los más conocidos por ahora, ¿no? Hay más notaciones de tierra, pero con esas 3. Otra cosa que tienen que referir es que cuando les pidan la tensión de tierra simplemente es 0, ¿ya? Cuando se tiene una tensión referida a tierra, es 0 nomás. Aquí lo voy a anotar, tensión de tierra, 0 volt, ¿ya? Comenzaremos entonces a resolver este ejercicio. Acá me indica que
este amperímetro me marca 3 voltios. Mire, 3 voltios, 2 amperios. ¿Ya? Si esto me marca 2 amperios, ¿qué voy a tener? Para empezar, yo voy a tener unas corrientes, ¿ya? Podría tener una corriente por acá. Ya está. Una corriente y le llamaremos que vale, sabemos que ya vale 2 amperios, ¿no ven? Por lo que marque el amperímetro. Deberían decirles la dirección en este ejercicio, pero si no les dice, ustedes pueden asumir, ¿ya? 2 amperios. ¿Qué más? Si por acá circula 2 amperios, puedo hallar la tensión que cae acá. Le puedo llamar, a ver, estaremos así. Y acá puede caer una tensión, a ver, más o menos, por la polarización, B sub 1 le pongo. Por la ley de Ohm, rápidamente acá yo digo, B sub 1 es igual a ¿qué? Corriente por resistencia, ¿no ven? 2 por 3, 6 voltios. Rápidamente, ¿no ven? 2 voltios. Bueno, 6. Acá solamente tengo que extraer datos. Hasta acá tengo 6 voltios. Ahora puedo hallar acá una tensión también de referencia. En este nodo de acá. ¿Qué tengo con eso? Cuando acá en un nodo les dan 3 voltios, van a ver que en otros libros así denotan hay veces las fuentes de tensión. Entonces, esto yo lo puedo excluir o bueno, lo puedo hacer de esta forma. Era positivo, ¿no ve? 3 voltios, entonces lo hubiese puesto yo de esta manera, como si hubiese una fuente de tensión acá. Con azul, ¿vale? Es como si acá hubiese una fuente de tensión, ¿ya? Igual referida a tierra. 3 voltios, ¿ya? Más, menos. Si tienes acá 3 voltios y si tienes acá 6 voltios y con la misma polaridad, esas dos tensiones en serie pueden sumar y en este nodo pueden darte 9 voltios, ¿ya? Este nodo X le veía. Por eso yo sé que B sub X es igual a B sub 1 más 3 voltios, que es igual a 9 voltios, ¿no ven? Listo. Estamos extrayendo datos. Esto lo dejaría así, lo haré un poco mejor, que no se nota por el reflejo. Más o menos 3 voltios, ahí le pondré, ya, para que se note. Listo. Ya tenemos hasta acá este dato de 3 voltios, o bueno, 9 voltios en este caso, ¿no ve? Acá. ¿Qué más? Yo puedo hacer que circule una corriente por acá. Yo me doy el sentido de dicho, ¿no ve? Entonces, por acá yo puedo decir que pase un I sub 2, ¿ya? ¿Para qué he hecho eso? Para que aquí tenga yo una polaridad, más menos. Entonces, en base a esa polaridad, yo puedo hallar la tensión, o bueno, la corriente, I sub 2. ¿Por qué puedo hallar esa corriente? Porque aquí ya tengo una tensión, acá tengo otra tensión, y por tanto tengo la diferencia de potencial acá, ¿no ve? Es decir, si solo veo esa pequeña rama, puedo verlo de esta manera. Miren, 9 voltios, esto es 4 voltios, la corriente para mí está yendo de este sentido, es una corriente que yo me he dado, ¿no ven? Y esto es un ohmio. Hace rato había hecho un gráfico similar, ¿no ven? En el ejercicio 1, en el que indicaba cómo se procedía en este caso. Se supone que la corriente va desde el punto de mayor potencial hasta el de menor potencial. Por eso es que yo voy a asumir esta corriente, ¿ya? Como este pesa más, es como peso. 9 voltios pesa más que 9 voltios, que 4. Entonces, esto hacia este lado se tiene que dirigir la corriente. ¿Ve? Entonces, yo sé que ahí 9
menos 4 voltios, es la tensión que va a caer acá, es igual a 1 ohmio por I sub 2. Y de acá yo digo que I sub 2 es igual a ¿qué? A 5 amperios. ¿No ven? 5 amperios. Listo. Ya tengo ese dato más. Listo. Ahora, ¿qué me queda por hacer? Como ya tengo la corriente de acá y la corriente de acá, yo por la ley de corrientes de Kirchhoff, por LSK, acá yo puedo decir que viene una corriente en este sentido, ¿ya? Una corriente entrante. La voy a llamar I sub 1, ¿ya? Corrientes que entran es igual a corrientes que salen. Sería I más I sub 2. Como tengo I y tengo I sub 2, entonces, ¿qué tengo? Directamente digo, I sub 1 es igual a ¿qué? 5 más 2, 7 amperios. ¿Lo ven? Tengo 7 amperios. Listo. Conocida esa corriente, yo ya sé que aquí puedo tener esta polarización. Por tanto, ya conozco la tensión que va a caer acá, en esta resistencia. ¿Ya? ¿Cuál va a ser? Digo entonces, bueno, le voy a poner acá un nombre, B sub 2 le voy a poner, ya, esta tensión de acá. O B sub 3 le voy a poner. Acá vamos a tener una tensión B sub 2. B sub 2. B sub 3 por la ley de Ohm, yo sé que es I sub 1 por 5 ohmios, ¿no ve? Listo. 5 por 7 es 35. 35 por... Listo. Tengo ahora B sub 3. ¿Qué me queda hacer ahora? Simplemente, como ya tengo todas las tensiones, puedo decir lo siguiente. Si me indican que hay el potencial eléctrico con respecto a solo este nodo, entonces, como está referido a tierra, ¿qué voy a hacer? Voy a poner mi multímetro acá, ¿no ven estos dos puntos? Positivo acá, negativo con respecto a tierra. ¿Ya? Entonces digo, la tensión del punto P, bueno, el potencial eléctrico en P, con respecto a tierra se le pone algunas veces, pero se sobreentiende si lo pones de esta manera. ¿Ya? ¿Es igual a qué? A ver, con azul lo voy a hacer esto. P es igual. Ahora comparo polaridades. Miren, esto está con la misma polaridad, positivo, B sub 3. Ahora miro lo siguiente, que es esto, más B sub 2. Y esto también, ¿no? Más, menos, más 4 directamente. ¿Ven? ¿Eso es igual a qué? B sub 3 yo ya conozco, es 35 voltios. B sub 2, yo sé que es, bueno, la ley de Ohm simplemente de esto, ¿no ve? 1 por I sub 2. I sub 2 era 5, ¿no ve? Listo. Más 4. ¿Cuánto es la tensión entonces? 44 por... Incluso le habríamos sumado más una tensión de 0, ¿no ve? Pero eso lo pondremos en rojo porque es la tensión de tierra, ¿no ve? Esto corresponde a la tensión de tierra. Este es el resultado, ¿no ve? 44 voltios. ¿Se ha entendido esto? ¿Alguien que no haya entendido? ¿Se entiende, no ve? Ahora me dirán algunos, ¿qué pasa si yo tengo esto de acá y esto de acá? Tengo dos tierras y me dice solo el voltaje de P. ¿Respecto a cuál voy a referirlo? Respecto a cualquiera, te tendría que salir lo mismo, ¿ya? Porque estas tierras se supone que se cortocircuitan, ¿ya? O bueno, se unen como cables, ¿ya? ¿Así? No se nota en la pizarra, pero se unen como cables. O sea, yo podría haber referido esta tensión con respecto a esto. Es decir, hubiese seguido solo este camino de acá.
y tendría que darnos exactamente lo mismo. Pues rápidamente. B sub 3 es 35. B sub 1, 6. Hasta ahí tenemos 41 voltios. ¿No ve? Y más esta tensión, más 3 es 44. Exactamente lo mismo. Fácil, ¿no ve? Ya. ¿Hay dudas antes de que lo cierre la sesión de hoy? A ver, ¿qué me dicen? No, pues chat, chicos. No, siempre me olvido de leer. Si el BX no se suma, ¿cuál BX? ¿Esto? Pero este es un voltaje de nodo nomás. Ese voltaje de nodo yo lo he hallado para hallar la tensión que cae acá. Hay otra forma también de hacer esto del voltaje de P, simplemente con respecto a nodos. Es un poco engorroso, pero igual se puede hacer. Pero lo que yo recomiendo es que si les piden el potencial eléctrico o voltaje de un nodo simplemente, hagan esto con respecto a tierra, es más fácil, ¿ya? Este B sub X yo he hallado para hallar la tensión que cae acá, ¿ya? Capaz hubiesen pedido, ¿no? En otro ejercicio hallar la tensión que cae en B sub X. Entonces, en este nodo ya lo hemos hallado, 9 voltios. E incluso de acá, mira, si ya hemos hallado esta tensión de acá, que vale B sub 2, a ver, ¿dónde está B sub 2? Ah, directamente, ¿lo ves? B sub 2 es 5 por 1, 5. Más 4, 9. Ya tienes B sub X, 9. Solo lo he hecho para eso, ¿ya? ¿No hay Sí, duda? una consulta. En este caso, I sub 2, si hubiésemos dado otro sentido, Te habría salido negativo. simplemente negativo. ¿Sí? El mismo valor y te habría salido negativo. ¿Y qué hubiese pasado al hacer la ley de Ohm? Esto te hubiese salido igual negativo. Y hacer negativo solamente significa que cambia de polaridad. Exactamente lo mismo. Cuando tú asumes el sentido de una corriente, te puede salir el mismo valor, pero positivo o negativo. Si te sale positivo, significa que tú has tomado bien el sentido de las corrientes. Y si te sale negativo, solo te dice que el sentido es contrario, nada más. El negativo te indica que es contrario el sentido. Solo eso. Pero exactamente lo mismo sale. Si quieren, pueden volver a resolver este ejercicio cambiando las polaridades que yo que he asumido al principio, ¿no ve? Y les tendría que salir exactamente el mismo valor. ¿Ya? ¿Tienen alguna otra duda antes de cerrarlo? A ver, antes captura le sacaré lo que piensan sus dudas. Ya. No hay dudas, ¿no ve? Ahí lo dejaremos la clase de hoy, chicos. La próxima semana vamos ya, bueno, vamos a ingresar a lo que es mallas y nodos, que van a ver que es consecuencia de las leyes de Kirchhoff igual. Si rápido dominan y conocen cómo aplicar las leyes de tensión, de corriente, la ley de Ohm y todo aquello, van a ver que mallas, nodos es fácil, es consecuencia nomás. ¿Ya? Después, eso nomás, chicos, hagan su práctica. Bueno, tienen 6 días, pero, o sea, si te suelen un ejercicio por día, fácilmente llegan, ¿no? No, por si acaso no voy a, ¿cómo se dice esto? No voy a recibir trabajos que estén fuera de hora, ¿ya? Son 6 ejercicios nomás, chicos, deberían aprovecharlos bien. Habría puesto más, pero el ingeniero también me ha dicho que no. Algunos de ustedes están tomando 2 materias, entonces, capaz nomás les vamos a crear con tarea, ¿ve? Ya, ahí quedaremos, chicos. Lo voy a cerrar la sesión y más datos ya va a estar subido el video, ¿ya? De esta clase. Ya, voy a dejar de compartir la cámara. Ya listo. Nos vemos, chicos. Gracias, Auxi. Nos vemos.